¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Las estafas piramidales son una de las modalidades de estafa más extendidas en la actualidad. Internet y las redes sociales les han dado un nuevo impulso y miles de personas con necesidad económica o intenciones de emprender acaban cayendo en la trampa. Hablamos de este tema con el abogado Federico Álvarez. Para esto primero tenemos que hacer una distinción que encontramos esquemas piramidales y esquemas Ponzi. Los dos tienen básicamente la misma finalidad, que termina siendo generar un desplazamiento patrimonial de las personas hacia los organizadores de este tipo de estafas. Lo que lo diferencia es que los esquemas Ponzi por lo general tienen como un telón, ¿sí? que cubre el negocio final, que es la estafa, pero ese telón genera como un ardid o un engaño en que la persona que está suministrando el dinero o aportando el dinero lo está haciendo bajo una inversión que parece, ¿sí? A simple vista, por eso lo explico como una especie de telón, que parece legal. Por ejemplo, inversiones en inmuebles, en criptomonedas y demás, que en realidad nunca se termina haciendo esa inversión, sino que es una falsa apariencia para generar ese desplazamiento patrimonial que termina siendo una estafa. Y los esquemas piramidales tienen una diferencia muy parecida, muy técnica. Es que solamente no hay como una especie de negocio en donde todos invierten, sino que termina siendo como una cadena en donde los que lo inician a la cadena esa se van nutriendo de las personas que van ingresando. Entonces es necesario buscar quien va ingresando para cobrar, buscar a otras personas para que traigan ese dinero y a ir alimentando esa cadena. Y la diferencia, otra diferencia que hay es que no hay un negocio que diga, bueno, invertí con nosotros. En los esquemas piramidales solamente la cadena. Hubo muchos casos, bueno, acá en Río Cuarto hubo un caso que era la Flor de la Abundancia, que por ahí era por cadenas de WhatsApp, y era lisa y llanamente, van ingresando y te van pagando, y bueno, el último básicamente que apague la luz. Es que claramente en nuestro estado, a través de la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, regula, ¿sí?, lo que tiene que ver con el movimiento de ese flujo de dinero vinculado al ahorro público. Lo hace a través de la CNV, la Comisión Nacional de Valores, como decía. Establece que ese dinero debe ser suministrado, es decir, de las personas que tienen ese excedente en dinero, que es un ahorro, y que desean invertirlo, lo deben hacer a través de agentes autorizados. Estos agentes logran obtener una idoneidad, una matrícula, para poder, como tiene una matrícula de un abogado, bueno, son agentes idóneos de la CNV, para recomendar a las personas acerca de las inversiones que deben realizar. Si esto no se hace por medio de ellos, se está haciendo en un mercado paralelo que es totalmente ilegal, y no se hace no se hace como debe ser, como establece la ley. Por ende, no goza de protección que sí te da la CNV para todos los inversores. Entonces, al no gozar de protección, al encontrarse en un mercado paralelo, esto es por ahí un flujo de dinero que es no registrado, son ingresos que las personas por ahí compran dólares en el mercado paralelo y los invierten en este tipo de esquemas. Se complica después, a la hora de realizar un reclamo, justificar el origen de esos fondos. Entonces, por ahí para los estafadores esto es algo a favor que juega para ellos, porque al estar estas personas desamparadas por la ley, está bien, es por una cuestión de su propia torpeza de no invertir en el mercado como establece la ley. Se encuentran muy desprotegidas, porque a su vez no gozan de protección, como lo recalco, y a su vez son ingresos que por lo general son negros y no se pueden justificar. Entonces entran en una contradicción, dicen, si yo hago el reclamo tengo que justificar este dinero no lo puedo justificar, entonces juegan a que desistan estas personas que son estafadas. Es muy probable que haya gente que al hacer toda esta mención a que es un esquema piramidal, que por lo general los primeros que van ingresando
son los que se nutren de los que ingresan posteriormente, son los que terminan ganando, y por ahí se genera como una pregunta, una incógnita de decir si realmente estas personas son engañadas o saben, y en definitiva se juegan a ser los primeros en ingresar y a beneficiarse de ese sistema que claramente es una estafa, y salir cuanto antes de ese sistema con los ingresos, y bueno, que después se arreglen los que van ingresando. Se genera como un momento a llamar a la reflexión para ver si eventualmente son conscientes o no. La estafa es el delito de estafa, básicamente. Por ahí hay otro delito también que está en juego, que es lo que te mencionaba anteriormente, el 183 del Código Penal, que establece que las personas que realizan este tipo de actividad deben estar registradas en la CNB. Tienen que ser idóneos para distribuir este dinero de las personas que les sobra hacia las empresas que por ahí necesitan financiamiento. Entonces la intermediación irregular, ¿sí?, de la actividad financiera, que ese es un delito, y después tenemos el típico delito de estafa, que básicamente es el desplazamiento patrimonial de la víctima hacia el sujeto estafador por medio de un engaño o un ardid, que claramente son estos esquemas Ponzi, que básicamente fundados en una falsa apariencia de inversiones que nunca se realizan. La pena de prisión más o menos son aproximadamente entre 4 y 8 años, depende de los agravantes que tenga el delito de estafa, y a su vez también este delito de intermediación financiera prevé también multas en base al dinero que sea el monto que se ha engañado a las personas, por el monto que se ha engañado a las personas, prevé una multa, que por lo general no las terminan pagando porque terminan quedándose insolventados, en el sentido de que mueven todo el dinero, no lo tienen nunca los estafadores con ellos. Sumado que por ahí ahora está muy de moda realizar este tipo de estafas por medio de plataformas de criptomonedas, en donde cuando la persona que es engañada le transfiere al estafador, es un sistema muy parecido, la lógica, a los sistemas de transferencia bancaria, pero bueno, cuando hacemos una transferencia bancaria, nosotros le hacemos una transferencia bancaria a una persona determinada que tiene un CBU y un número de cuenta. Entonces nosotros vamos a realizar la transferencia y nos dice, le vamos a transferir a tal y tal persona. Acá, en el supuesto de las criptomonedas, se hace a través de billeteras virtuales, que son solamente un número. Solamente un número que representa cada una de las billeteras. Entonces el número tal le transfiere a otro número, entonces no hay registro de quién le transfirió a quién. Entonces es como un lugar perfecto para cometer este tipo de estafas. Volvemos a lo mismo, las personas por ahí se encuentran en esa contradicción si denuncian o no, porque muchas veces conservan la esperanza de por ahí recuperar este dinero. Entonces claramente en este supuesto, si uno denuncia, ya empieza a actuar la justicia. Y en estos sistemas que se nutren por ahí de las personas que van ingresando y las personas que ya ingresaron, eventualmente entiendo que deben pensar, bueno, si realizamos la denuncia, sabemos que ya termina siendo una estafa, un Ponzi, y se va a cortar el suministro. Es muy probable que los fiscales que actuaron en ese caso de San Pedro manden la orden en ACOM, que de hecho es lo que hicieron, para prohibir el ingreso a ese tipo de plataformas. Entonces, una vez que ya se realice la denuncia y actúa la justicia, se bloquea el flujo de ingreso a ese Ponzi, y ya directamente cae, y bueno, seguirán a ser los responsables quien tengan que hacer, como pasó en el caso de Zoe, que las personas que una vez que ya se determinó que era una estafa y que empezaron las denuncias, ya la gente no ingresó más. Entonces los quienes ingresaron y quedaron atrapados en ese sistema ya perdieron todo su dinero. Entonces entiendo que hay como muchos impedimentos por ahí morales para hacer la denuncia, porque saben que una vez que se desata el problema, ya ese flujo de ingresos se corta y quedan atrapados dentro del Ponzi. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran, y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera, y ya venimos con más.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Las encuestas vaticinan que las elecciones presidenciales del 5 de noviembre entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump serán una de las más reñidas en la historia de los Estados Unidos. Hablamos con el doctor Pablo Hueve sobre este tema. Que se vienen las últimas 3 semanas de campaña electoral. Los dos candidatos están centrando todo en los llamados swing state o los estados bisagra, que son los que inclinan para un lado o para el otro. Normalmente hay 41 estados que ya están definidos y que nos permiten decir que hoy estaría en el colegio electoral Donald Trump con 229 electores y Kamala Harris con 215. Esto hoy no determina nada, hay que llegar a 270 electores y esos 270 electores van a salir de estos 7 estados. ¿Cómo están las cosas? Kamala Harris está ganando el centro oeste, más Nevada, y Donald Trump los llamados estados del óxido, del norte. Se llaman así porque hay fábricas de autos cerradas porque se fueron a México, y va a terminar definiendo Pensilvania. Hay un escenario posible, pero faltan 3 semanas, insisto, de que los dos candidatos terminen empatando en 269 en el colegio electoral, con lo cual definiría el Congreso el 6 de enero, la Cámara de Representantes para presidente y el Senado para vice. Pero falta mucho para eso. Hoy por hoy no tenemos más números que una de las encuestas, la de New York Times, que es bastante certera y que está diciendo que Kamala Harris está arriba, 1,5 puntos en Pensilvania, pero el margen de error es 3 puntos. Por lo tanto, son 3 semanas donde el tema de los inmigrantes, el tema de Israel, cada agravamiento de la tensión en el Oriente Medio suma para Donald Trump. Cada situación con los inmigrantes suma para Donald Trump. ¿Qué dato hay? Que es preocupante para Kamala Harris. Que los votantes hispanos han caído del 62 al 57% a favor de los demócratas. ¿Qué elemento hay a favor de Kamala Harris? Que los votantes hispanos no han subido del 37% a favor de Donald Trump. Pero de todas maneras es una señal de preocupación para los demócratas. Hoy por hoy puede pasar cualquier cosa, Ezequiel. Hay algo en comunicación que se llama la transferencia de popularidad o el contagio de popularidad. Hoy Barack Obama, pese a que internacionalmente se sabe que no fue un presidente pacifista, más allá de su premio Nobel de la Paz, políticamente en Estados Unidos suma y se ha metido de lleno en la campaña electoral, como eventualmente lo va a hacer también seguramente Hillary Clinton y William Clinton, y tratan de esa manera de sostener a una buena candidata que partió bien electoralmente, pero que en temas de seguridad nacional y en temas de política internacional está cediendo ante la opinión pública frente a las críticas de Donald Trump. Es importante, inclusive digo más, el tema de esta cantante que seduce a los muy jóvenes y adolescentes, Taylor Swift, que ha jugado sus cartas decididamente a favor de Kamala Harris,
también está participando activamente de la campaña electoral y le ha sumado nuevos votantes a la campaña demócrata. Hoy por hoy, ninguno de los dos candidatos tiene en cuenta América Latina, salvo México y eventualmente a un Brasil que sería el moderador frente a gobiernos como Petro y como el de Maduro. Pero ninguno de los dos candidatos ha dicho que va a mejorar su relación con América Latina, más allá, vuelvo a insistir, de los vínculos que puedan tener con los inmigrantes latinos y con los hispanos. En este contexto, probablemente un eventual gobierno republicano sería más flexible con Argentina en el tema del endeudamiento externo, más allá de lo cual hay que reconocer que es el gobierno demócrata actual, el de Biden, el que ha hecho una muy fuerte presión al directorio del fondo para que rediscuta, y es probable que lo saquen, a los famosos intereses que están perjudicando a Argentina, que significarían aproximadamente a 3.200 millones de dólares. Estamos viendo cómo los aliados de Estados Unidos están encendiendo luces de alarma en el sudeste asiático con las pruebas militares de China, particularmente Japón, Taiwán, Corea del Sur, y en este contexto eso no hace más que favorecer a un Trump que denuncia la tibieza de un Biden que no se ha caracterizado por una política exterior inteligente. Y, vuelvo a insistir en esto, el recalentamiento de la situación en el Oriente Medio da pie para un Donald Trump que irresponsablemente dice que con Kamala Harris Israel desaparece en 2 años y medio, que él habría eliminado del mapa la amenaza nuclear de Irán y cosas por el estilo. Recordemos que en Estados Unidos el 18% del electorado es judío y hay un lobby judío muy fuerte, particularmente en Nueva York, que tradicionalmente ha votado por los demócratas. Veremos este año qué puede pasar. De la crisis que venía de la pandemia, Joseph Biden no solamente que ha mejorado y ha superado la economía prepandemia, pero precisamente se ha producido a raíz del casi pleno empleo un recalentamiento de la economía y una suba de la inflación que ha obligado a la Reserva Federal a amesetar el ritmo de la caída de las tasas de interés. Eso ha sido visto como una aparente debilidad de la economía norteamericana, que no es así, pero en Estados Unidos cualquier noticia de estas que pueda parecer como que la desocupación en lugar de bajar del 4 al 3,8 se mantuvo en el 4 es una tragedia. Bueno, imagínense lo que sería si tuvieran que analizar a Argentina. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Las reformas judiciales en la Argentina, una materia pendiente y necesaria. El ex juez, el doctor Oscar Testa, nos da sus impresiones y sensaciones acerca de una necesidad concreta que tiene la Argentina. Bueno, digamos que los procesos de reforma judicial son intentos que se vienen haciendo de manera permanente. Prácticamente cada gobierno, cuando llega, una de las primeras cuestiones que plantea siempre son las reformas judiciales. En esto tenemos que tener en cuenta un detalle que es muy importante, es decir, el derecho como tal y lo judicial específicamente no son cuestiones consolidadas, digamos, marmóreas, pétreas, sino que están en permanente evolución y, digamos, modificaciones o cambios, tanto en las materias de fondo como de forma, se vienen operando de manera continua. Lo que por allí se pretende cuando se habla de reforma judicial se apunta específicamente a la construcción de nuevos modelos o también dejar puertas abiertas para generar cambios profundos e intensos como contramedida respecto de estas evoluciones paulatinas que se van generando en el campo del derecho. Pareciera, como decía recién, una ambición que tiene prácticamente cada cambio de gobierno nacional de traer un proyecto de esta naturaleza. Las cuestiones, si son necesarias o no son necesarias, yo creo que se deben discutir puntualmente cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, en este momento se está rediscutiendo por tercera vez un nuevo Código Penal. Esto ya se había terminado y discutido en el año 2012 con el proyecto de Zaffaroni. Se lo intentó hacer durante el gobierno de Macri y en este momento con el gobierno de Milei se está haciendo uno nuevamente. Lo que yo creo que corresponde en todos estos casos es fundamentalmente abrir el juego a la participación de toda la gente que tiene conocimiento y capacidad para opinar razonablemente sobre estas cuestiones en lo que es la elaboración del cuerpo normativo y luego la elevación hacia los estamentos correspondientes de la legislatura nacional para que allí sean los representantes del pueblo quienes con todas las intervenciones y participaciones del caso terminen definiendo qué es lo que corresponde como nuevo cuerpo normativo. Que el Código Penal es imprescindible dictar uno nuevo, no cabe ninguna duda. El Código ya tiene más de 100 años y ha sido modificado también, como decía recién, con estas cuestiones de la dinámica de las sociedades en infinidad de oportunidades y en este momento ya prácticamente con todas las leyes que lo complementan es bastante difícil definir con precisión cuáles son las normas que integran nuestro catálogo represivo a nivel nacional. Este tipo de cuestiones, uno por ahí advierte una cierta tendencia en el gobierno actual a hacerlo de manera imperativa, tratar de sacar cuestiones que son de amplia trascendencia para la vida social a través de lo que fue el DNU, a través de lo que fue el proyecto original de ley bases, en donde se incluyen montones de cuestiones que después terminan siendo tratadas o aprobadas casi a libro cerrado, y ese tipo de cuestiones me parece que no sirven ni al sistema republicano ni a la democracia. Te estoy haciendo referencia como a lo que es el Código Penal como para que sea un ejemplo fácil de ser comprendido. Pero este tipo de cuestiones también avanzan en todos los terrenos de lo que es el ámbito judicial, en las relaciones laborales, en las relaciones incluso del Código Civil. En esta última reforma, si uno se atiene un poco a lo que, digamos, una última reforma que todavía no sabemos a ciencia cierta cuán extensa, cuán vasta va a ser, porque lo que ha dicho el ministro encargado del área, que es Sturzenegger, la semana pasada, habló también de modificaciones del Código Civil, las simplificaciones y el extraer del ámbito judicial
las sucesiones, los divorcios, situaciones en las cuales no sean contenciosas, se podrían hacer por fuera. Bueno, todo esto requiere, yo no digo ni que esté mal ni que esté bien, pero sí requiere una participación y una discusión seria, cuestión de que cuando las medidas se tomen, no puedan ser impugnadas de arbitrarias o de haberse evadido la discusión que realmente tienen que tener. En otro orden de cuestiones también, tenemos, por ejemplo, la instrumentación del Código Procesal Penal Federal, que también está acarreando, es una modificación importante, porque pondría en este momento la posibilidad de disponer de una herramienta en lo que es el procedimiento penal federal mucho más moderna y mucho más desarrollada, pero se impuso como proyecto, no como proyecto, sino que se instauró su funcionamiento en las provincias de Salta y Jujuy, y después hubo enormes dificultades para implementarlo en el resto del país. En este momento se está probando en Rosario y en Mendoza, pero mientras tanto tenemos dos sistemas procesales distintos para el resto del país. Todo este tipo de cuestiones que pueden aparecer azarosas, dificultosas de instrumentar y demás, son reformas judiciales que realmente van a impactar dentro de la organización social y que requieren, una vez aprobada, como en este caso de la reforma procesal penal federal, que rápidamente sea instrumentado, que se cuente con los medios, digamos, fundamentalmente los económicos, que son los que generan este tipo de dificultades, como para poder ser puestos en práctica. De cualquier manera, insisto, todo esto, las reformas judiciales son necesarias, pero tienen que ir precedidas de suficiente debate como para poder ponerlas en marcha. Otra de las cuestiones que se están planteando es la instrumentación a nivel federal también del juicio por jurados, que nosotros acá en Córdoba ya hemos sido la primera provincia que lo tuvo. Nosotros ya tenemos una amplísima experiencia en este tipo de cuestiones. Independientemente de ello, también está siendo discutido en todos los ámbitos prácticamente de las cátedras y de la función judicial, lo bueno o no que tiene el sistema de juicio por jurado, es decir, la participación popular en la toma de decisiones de las causas graves. Realmente es un fenómeno que incluso ya escapa a las posibilidades de discusión nuestra a nivel global. Los países que tienen instrumentado el juicio por jurado están en este momento discutiendo el mantenimiento o la eliminación de los mismos. Pero bueno, todo eso precisamente son cuestiones que afectan básicamente. La reforma judicial no es una cuestión técnica ajena a la gente, a la persona de carne y hueso, que es sobre la cual va a impactar. Y precisamente de ahí es donde viene la necesidad imperiosa de que esto sea discutido en los ámbitos que tienen conocimiento de la materia y fundamentalmente discutido por los representantes del pueblo que han sido elegidos para eso precisamente, que son los legisladores nacionales. Si cada vez que se está hablando de una reforma judicial, por ejemplo, uno de los puntos en los cuales se pone siempre el acento es la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. En este momento son 5, en su momento fueron 9, en su momento fueron muchos más. Se ponen en debate cuestiones comparativas con otros países en los cuales las cortes están integradas hasta por más de 20 miembros, y siempre, permanentemente, esa parte de la reforma judicial uno siempre tiende a sospecharla de que lo que se pretende con las ampliaciones, con las reducciones, es precisamente para reducir, dejar los que están a favor de quien gobierna, y ampliarla, conseguir asientos en los cuales poner gente que realmente vaya a apuntar en esa dirección. Digamos que estas cuestiones de la injerencia del poder político en el poder judicial pasa fundamentalmente por la cultura política de cada país, y en este país, desgraciadamente, la cultura de respeto a la división de poderes y no injerencia
en los ámbitos específicos de cada uno de ellos es algo que está bastante deteriorado, devaluado y manipulado con intereses que poco tienen que ver con el respeto a las cuestiones republicanas. Yo creo que por lo menos en lo que es Latinoamérica este tipo de problemas los tienen prácticamente todos los países. No existe ninguno en donde uno pueda posar los ojos y decir, bueno, este es un sistema impecable, así debería realmente ser. Fundamentalmente, insisto en esto, porque nuestra cultura política tiene bastantes puntos en común en este terreno. Si no, recordemos lo que pasó en Brasil con Lula cuando estuvo encarcelado, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú. Realmente hay situaciones que uno por allí sí las ve y tiende a generalizar una visión en el cual la administración de justicia, desgraciadamente, en determinadas cuestiones, no digo en todas, está demasiado contaminada por intereses políticos. Esa contaminación de intereses políticos pasa por cuestiones puntuales en donde las decisiones del poder político entran en cuestionamiento dentro del ámbito judicial. Acá concretamente podemos hablar de lo que son los tribunales de Comodoro Pi, que son prácticamente una fuente constante y permanente de conflictos en la cual cada uno lo lee a las resoluciones que se dictan de acuerdo al lugar donde está parado políticamente, ideológicamente o de acuerdo a los prejuicios que cada uno tiene. Diferente es la otra justicia que se encarga de las cosas de todos los días, de la cotidianeidad de la gente, en donde realmente hay gente muy valiosa, muy capacitada, muy trabajadora y que realmente trabaja aceptablemente bien, que es la justicia nuestra de acá, la que vemos todos los días. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho, también como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.